Lili, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a toda tu comunidad. Gracias por este espacio que vamos a compartir juntas. Soy feliz de estar acá. Tan bella. Yo también estoy muy contenta porque finalmente yo también he pasado por procesos de dificultades económicas, aunque siempre he sido un imán del dinero. Pero en mi proceso evolutivo no quise comprender muchos aprendizajes que vine a trascender y entonces se me vio afectada mi economía, ¿no? En ese momento, pues comienzo un camino de trabajar en mi interior y obviamente mi economía mejora, pero pues no fluye hasta la riqueza, ¿cierto? Como hasta tener más de lo que necesito y mis deudas continuaban ahí. Es más, yo siento que el universo a veces me hablaba a través de la deuda. Eres muy abundante, ten todas estas deudas porque puedes pagarlo. Es otra manera de crear, ¿no? Solo que al revés. Sí, exacto, al revés. Entonces ya ahora que creo el derecho, yo digo, todas estas herramientas son supremamente valiosas, así que admiro mucho tu trabajo y me gustaría un poquito que habláramos sobre eso, sobre cómo empezar a ver las deudas. Por ejemplo, así, si yo empiezo a verlas como, ay, no, mira, el universo está siendo abundante conmigo con las deudas, al revés, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro. Cuéntanos un poquito. Bueno, Lili, pues muchas gracias por este espacio. Yo también estoy feliz. Quiero saludar a todas las personas que se conectan hoy. Y justamente tú tocaste un punto clave y es el aprendizaje que hay detrás. O sea, lo primero de lo que debo ser consciente es que cuando la vida me está mostrando un resultado, en este caso específico para esta conversación, el tema de las deudas, yo no debería juzgar ese resultado como es que soy de malas, es que ya digamos que ese es mi destino y como que siempre, es que es normal porque todo el mundo tiene deudas, sino que yo debería lograr un nivel de conciencia más elevado y preguntarme cuál puede ser el aprendizaje personal de vida que hay para mí detrás de este resultado. Y detrás del tema de las deudas hay unos aprendizajes de vida impresionantes que permiten una transformación en nuestro nivel de conciencia y por eso me encanta empatar con tu comunidad, porque tú hablas todo el tiempo de conciencia, hablas de transformación, hablas de evolución. Y si yo pensara en una de las herramientas que más viene en nuestra experiencia absolutamente clara para evolucionar es el tema del dinero. O sea, cuántas cosas debemos transformar, cambiar, reconocer, sanar, perdonar para poder hacer que el tema del dinero es algo en lo que nos sentimos cómodos. Y entonces las deudas son un patrón que la mayoría de las personas tienen en mi experiencia personal haciendo procesos de mentoría, sesiones de coaching, entrenamientos, veo que en promedio 8 de cada 10 personas llegan con deudas. Y son deudas que comprometen entre el 40 al 50% de sus ingresos. Es decir, no te estoy hablando de un poquito del 5% ni del 10%, sino te estoy hablando de la mitad de lo que se ganan. Y desde esa realidad o desde ese resultado, pues progresar es muy difícil, porque imagínate que tú estás trabajando o creando dinero y todo el dinero que se te va, la mitad va para tu supervivencia, es decir, como pagar lo básico del día a día de una familia o de una vida, y la otra mitad para las deudas. Entonces la Y pregunta a es, pero veces entonces ¿en qué ni momento? siquiera, Nata, porque mira que por ejemplo a mí me pasaba que me llegaba mi dinero y a pesar de que ganaba mucho dinero, pagaba todas las deudas, las tarjetas de crédito y vivía de la misma deuda. Literalmente, o sea, a veces ni siquiera alcanza, entonces en vez de tú ver que cada año tu resultado sea expansivo, como que cada año logré más y miro hacia atrás y veo mi evolución, lo que me siento es como estancado, ¿no? Como en esa experiencia donde siento que no estoy avanzando. Y por eso el tema de hoy de las deudas además está súper pertinente por lo que hoy está ocurriendo en un país como Colombia. Hoy estamos viviendo una realidad en términos de costos de la deuda por el orden del 45% efectivo anual y me impresiona mucho porque, por ejemplo, buscando estadísticas para el día de hoy, digamos, este espacio, miraba yo en Internet como tasas de interés en Colombia y no salían publicadas en Internet las tasas de interés hoy de colocación, sino que sale información de hace un año, hace dos, hace tres, porque de hecho gran parte de la intención es que las personas accedan al crédito sin ser tan conscientes de cuánto les va a costar. Es como que esa es una Ujú. información que la gente casi no reconoce y como las personas típicamente no ven su extracto o no hacen conciencia, digamos, de los números, entonces se enfocan en el pago mínimo, ¿no? Como, ok, ¿cuánto voy a pedir prestado? ¿Cuánto es el pago mínimo? Listo, sí, sí puedo pagar eso y ya. Y no se fijan en lo que hay detrás en términos de la estructuración de la deuda. Entonces la idea es que hoy podamos hablar justamente detrás de lo que hay en esta experiencia, pues para poder evolucionarla. De eso se trata. No, Nata, totalmente de acuerdo contigo. O sea, son necesidades y dolores que nos aquejan a muchísimas personas. A mí me pasaba eso toda mi vida. O sea, yo nunca hice cuentas de cuánto pagué en intereses,
nunca hice cuentas de... es más, a mí me llamaban de los bancos y me decían, mire, usted está atrasada en una cuota, si quiere se la pasamos para el final. Y entonces uno Y uno, todo bueno, contento. ¡Ay, sí! ¡Qué bien! Este mes sí, me ahorré 1 millón o 1,5 millones. Y resulta que eso genera unos intereses de aquí a que termine la deuda en 4 años, donde no estoy pagando por ese millón como 5 millones o más. Y uno dice, pues, o sea, yo no era consciente de eso. Pero ahora, gracias a ti, a personas como tú, somos, o sea, como que despertamos y el hecho de notarlo nos empieza como ya en el camino de la sabiduría, que es la espiritualidad, la tranquilidad, empezar a atraer la información que necesito para trascender esa limitación. Entonces, mira, yo ya la trascendí, yo ya tengo mis tarjetas en cero, solo a una cuota. Yo digo que soy multimillonaria porque si tengo más de una cuenta y en más de una cuenta tengo 1 millón, soy multimillonaria. sí, Entonces, pero sí quiero que muchas personas que yo duré con esa información falsa, no sé, 30 años de mi vida. claro, No, 35 pues, o sea, exacto, 35 años de mi vida. claro. No cuenta la infancia y eso porque, pero pongamos que no tenía esa información. La vine a adquirir hace muy poco tiempo, 2, 3 años, y en muy poco tiempo logré conectar con la abundancia, también con mi paz interior. Entonces, una cosa con la otra. Cuéntanos tú para que muchas personas logren eso antes que Entonces, me tú demoré. tocaste un punto clave y lo primero, porque aquí estoy viendo personas de Argentina que nos dicen que en Argentina es el 100%, veo una persona de Venezuela que también habla de lo que en Venezuela pasa a nivel de la economía. Y por eso démonos cuenta que no es solamente algo de Colombia, sino que nuestros países latinos están viviendo un aprendizaje muy importante que se ve reflejado en el tema del dinero de una manera contundente. Entonces aquí hay varias cosas importantes para entrar en el tema. Lo primero es aceptar el hecho, y ahí tú tocaste el punto clave, y es que no tiene que ser así. Y por el hecho de tener hoy deudas, o por el hecho de haber tenido deudas mis últimos 15 años o 20, o por el hecho de que toda la vida he tenido deudas, no debo resignarme a que eso tiene que ser así. Es decir, en la primera toma de conciencia está asociada a entender que este es un resultado, no define quién soy, no define lo que merezco, no define lo que puedo, solamente es una manifestación de algo dentro de mí. Ujú. Entonces, cuando yo puedo disociarme un poco de ese resultado y verlo desde afuera y decir, ok, listo, ese resultado yo lo creé. Yo tengo personas que me llegan a mí con deudas de 700 millones de pesos que podrían ser, no sé, 150.000 dólares en cosas de consumo. Yo le digo, tú tienes una capacidad grandísima de crear dinero, solo que lo has hecho para el otro lado, ¿sí? Entonces, entre más grande la deuda, más capacidad de crear. Entonces, Sí. lo primero es aceptar que no tiene que ser así, que no me tengo que quedar con ese resultado toda la vida, sino que simplemente es una experiencia que debo vivir para aprender algo. Cuando yo entiendo eso y acepto que esto es así, pues entonces la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y qué debo aprender? ¿Cómo me hago cargo de esto para cambiar este resultado? Y lo que a mí me encanta de este proceso de conciencia es que todo lo que debes hacer depende 100% de ti. Es decir, este no es un tema que está con tasas de interés altas o bajitas. Alguien que tiene el patrón de la deuda igual accederá a la deuda, o sea, no depende de la tasa de interés. Este no es un tema que depende de tu jefe, de tu pareja o del presidente de tu país. Este es un tema que tiene que ver contigo. Entonces, cuando yo entiendo que este tema es mi tema, mi aprendizaje, y me hago cargo, entonces lo que estoy haciendo es asumiendo una postura absolutamente consciente de hacerme responsable para cambiar esto. Ujú. Entonces, primero, aceptar que esto puede ser distinto y es solo un aprendizaje. Y segundo, asumir esta postura de responsabilidad que me pone a mí en un ejercicio de hacerme cargo de cambiar este resultado. Cuando yo ya hago esto y empiezo a decidir entonces que voy a cambiar esto, un poco esto de lo que tú hablabas es, bueno, ¿qué debo aprender para poder hacer esto? O sea, como que cuál es el tema. Y ahí es donde en mi experiencia trabajando el tema de la prosperidad tantos años, he verificado que el dinero se mueve al mismo tiempo en los dos mundos, ¿no? El mundo interior, que es todo lo que pasa adentro de mí, en mi mundo emocional, en mi mente, en mis emociones con el dinero, y al mismo tiempo en el mundo físico, que es todo esto que tú haces con la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito o el billete en efectivo en tus manos, ¿no? Y entonces sanar este patrón o hacerte cargo de transformar completamente tu relación con el dinero para que la deuda no sea lo que manifiestes, requiere hacerte cargo de esos dos lugares, de lo de adentro y de lo de afuera. Yo veo personas que a veces para hacerse cargo del tema de la deuda solamente se ocupan de, no sé, vender la cartera a un banco, romper la tarjeta de crédito, o sea, estas acciones que son físicas, que sí, suman todo, digamos, es importante, pero que si tú no lo vas a la raíz y al fondo profundo del tema, no lo puedes transformar. Y es ahí donde se trata de ir a lo inconsciente, a lo interior, a lo del ser, para poder reconocer ahí qué significa el patrón de la deuda. Entonces, cuando alguien quiere hacerse cargo, sería como en ese orden, ¿no? Aceptar que no tiene que ser así,
reconocer que depende 100% de mí y empezar a reconocer que tiene que ver con hacerme cargo del mundo interior con el dinero y del mundo físico también. Qué bonito poder unir como esas dos áreas, ¿no? Porque además desde nuestra vida religiosa, no espiritual, sino religiosa, nos inculcaron que la pobreza, la humildad, era estar en conexión con Dios. Hoy ya esas creencias pasaron a, a esa zona de desaprender y estamos reaprendiendo con nueva información y tenemos verificaciones, pues te estoy hablando de la mía y tú también pasaste por experiencias similares que era con lo que empecé el live diciendo. Venga que Natalia Barón nos va a hablar de un tema muy bacano, pero además desde su experiencia, porque es que aquí tú no te estás inventando nada. Claro, imagínate que yo, de hecho, cuando entré, por ejemplo, a la universidad, lo hice con crédito del ICETEX, por ejemplo. Cuando entré a trabajar en los bancos, tú trabajas en el sistema bancario y te prestan súper fácil los otros bancos, ¿no? Porque tú tienes un trabajo fijo, un sueldo, en fin. Entonces yo tenía un montón de tarjetas de crédito y aprendí que si tú quieres algo, tú debes adquirir ese algo pues con deuda, porque cuando vas a tener esos millones acumulados para poder comprarte eso caro que quieres, no, la opción es lo compras y luego lo pagas por allá los siguientes 4 o 5 años. Y toda mi relación con el dinero en el inicio, en todos mis primeros años, estuvo siempre estructurada sobre la deuda. Y en ese sentido, trabajaba para pagar eso, ¿no? Era como la manera de hacerlo. Cuando llega todo este nivel de conciencia relacionado con el dinero y cómo funciona, aprendí algo que es importante para abrir nuestra mente y es entender que cuando tú quieres pagar algo o comprar algo o acceder a algo, tienes dos caminos. O la deuda es un camino, que es el que típicamente aprendimos, o crear dinero es el otro camino, ¿sí? Que significa cómo puedo entregar algo al mundo para poder cobrar por eso y crear el dinero y comprarme lo que yo quiero. Y el sistema todo el tiempo nos ha enseñado que la deuda es el camino. Entonces, cuando yo reconozco que ese patrón o esa forma de pensar fue el origen con el que yo aprendí a vivir mi relación con el dinero, bueno, pues entonces me hago cargo. Y en ese proceso entonces viene toda esta comprensión de que el origen de nuestras deudas puede estar asociado a, uno, temas de administración del dinero. Cuando yo aprendí a ser muy desordenado en mi manejo del dinero, revuelvo todo el dinero, gasto y nunca sé cuánto me costó, luego pago y luego miro en cuál tengo cupo y la paso y después veré cómo lo pago y en un desorden tenaz, pues es difícil que tú puedas medir hasta dónde puedes comprar o no algo, porque no tienes orden ni conciencia de tus números y ese es un origen. A veces cuando una persona recibe la herramienta correcta y ordena sus números, ya con eso lo logra porque era solamente un tema de desorden. Ese es un grupo de personas, normalmente es minoritario, pero es importante. Pero el otro grupo de personas donde la mayoría está asociado más a, además del manejo del dinero, que casi siempre está presente en el desorden, está asociado a creencias limitantes frente al dinero, frente a las deudas, asociadas a que solo con deuda puedes adquirir algo, que era el ejemplo que mencionaba hace un momento, o relacionadas con lealtades invisibles a sus historias familiares asociadas a la deuda. Es decir, si yo vengo de una familia en la que no hubo, en la que no tuvieron, en la que faltaron cosas, tener excedentes, es decir, que a mí me sobre y que me alcance para todo y que a mí me quede más plata, sería como no ser leal a esa familia, porque en esta familia la gente viene de que no le alcance. Entonces mi mente inconsciente de alguna manera puede crear la experiencia de que al final yo siempre quede en números rojos porque es mi manera de ser leal a esa historia. Y es ahí donde encontramos que en muchos casos el origen de la deuda tiene que ver con algo inconsciente de tu historia familiar que es importante sanar para poder cambiar ese resultado. Y yo vivo o viví esa experiencia, porque como siempre he sido un imán para el dinero, ganaba muchísimo dinero y entonces, por ejemplo, fui la primera persona en tener carro. Y tu mente consciente te dice, mira, lo estás haciendo bien, estás teniendo recursos, pero mi mente inconsciente me decía, no, venga, ayúdalos a ellos, endeúdese. Y bueno, tuve ese conflicto y así como tú dices, o sea, yo tenía, cuando yo llegué a un estado de lo que llamamos quiebra, eran una deuda de más de 350 millones de pesos. Y yo sentí, y había personas que me decían, yo tengo deudas de 50 millones y no sé qué hacer, me voy a morir. Y yo decía, las mías son como de 300 y pico y yo sé que yo de eso salgo. O sea, había algo en mí que decía, de estas sales. Y empecé ya con toda esta información donde me doy cuenta que el dinero también es mucho el resultado de cómo vivo mi vida. Absolutamente. Mira, detrás del tema del dinero hay una energía que define muchísimas cosas de lo que yo, por ejemplo, creo que soy, de lo digno que creo que soy, de lo que creo que Ajá. merezco, del valor que creo que tengo y por ende cuánto cobro por lo que hago. Es decir, el dinero refleja un montón de cosas internas de un ser humano
y por ende cuando yo sano o transformo mi relación con el dinero, lo que estoy haciendo es haciéndome cargo de un montón de carencias interiores que definitivamente aprendí y que no tienen que ser con lo que yo vivo toda mi vida. Lo que para mí ha sido más impresionante de este proceso, ahorita estaba viendo acá en los comentarios conectada una persona que hace parte de mi comunidad, y ella dice, cuando nos hacemos cargo ocurren milagros, y es porque ella lo ha visto, y es que cuando ella entró en este proceso, ella logró pagar sus deudas en un lapso de más o menos 4 o 5 meses, después de que ella llevaba años, no sé, 6, 7, 8 años jalando esas deudas. Y esos milagros se dan como consecuencia del nivel de claridad de una decisión que tú tomas. Es decir, yo he verificado que la vida responde a la claridad, y cuando tú estás claro en algo que quieres, es decir, dices como, esto es algo que en serio voy a hacer y romper el patrón de la deuda, o salir de este negativo, o que el dinero no me alcance y todo el tiempo estar pagando acá y sacando de acá y pagando allá y sacando, ya no es más como yo quiero vivir. Y viene un día, que es el día cero de este proceso, que puede ser hoy para muchos acá, y es el día de tomar una decisión. Ahí la vida empieza a enviarte señales acerca de cómo hacer, pero lo primero que debe pasar es que tú tomes una decisión, porque cuando tú no tomas una decisión, entonces simplemente vas a seguir manifestando todo en función de esa programación inconsciente, y el sistema de bancos, el sistema financiero está hecho para la deuda, o sea, sobre lo que está estructurado. Esto es tan complejo como el hecho de que, imagínate que te va a contar algo, Lili, que no sé si lo sabías, pero por ejemplo la palabra finanzas como palabra tiene un origen etimológico en la palabra fidis, que viene de fiducia, que significa deuda en el sistema bancario. Entonces, cada vez que yo hablo de finanzas, mi mente inconsciente lo que entiende son deudas, Deudas. porque es sobre lo que se estructura el sistema. El sistema, y como mi mente, digamos que tiene una programación que yo no puedo reconocer porque es la inconsciente, es de esa de la que me debo ocupar también, además de la consciente. Entonces, por eso a mí me encanta el concepto de libertad económica o de economía personal, porque ahí es cuando mi mente entiende que me estoy refiriendo al dinero personal que Que yo me produzco. sobra, digamos, no que me falta. Claro. Que es eso que me sobra, pero además no desde la palabra finanzas, sino desde la palabra economía. Y la diferencia en la palabra pone mi mente ya no a pensar en deuda. Porque imagínate que pasan cosas como estas. No sé si te ha pasado, porque además es inconsciente hasta el día que yo lo veo, y es que, no sé, yo salgo a almorzar con unas amigas o con una amiga, es el día de, no sé, es un día en el que vamos a conversar, hace mucho no nos vemos y salimos a almorzar, y cuando es el momento de pagar la cuenta, las dos sacamos la billetera, ¿no? Como a ver quién paga. Y ella lo hizo más rápido y sacó la billetera y dijo, no, 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 yo te invito. Fum, se pasó la tarjeta, pagó. Inmediatamente lo primero que tú le dices es, ay, no, qué pena, muchas gracias. Bueno, la próxima invito yo, ¿o no? Sí, ¿Cierto? total, tal cual, o sea, lo visualicé tal Claro, cual. porque, entre otras cosas, recibir, que tiene que ver con muchas gracias y ya, o sea, simplemente es dejar que ella te consienta y pague la cuenta y no pasa nada, es algo que nos cuesta un montón, porque venimos estructurados sobre la deuda. Entonces, de alguna manera, a nivel inconsciente, cada vez que recibimos algo, sentimos que lo quedamos debiendo. Entonces, Ah, imagínate, sí, sí, sí. entonces, imagínate si yo sumo el hecho de mi mente inconsciente está programada sobre la deuda, y hay lealtades a mi historia familiar, de culpa por tener cuando yo tuve familia que no tuvo. Entonces me hacen todos sentir súper culpable por tener, y yo pienso que es mejor no tener. Entonces yo me invento maneras para, digamos, terminar en números rojos. Si además de eso le sumo que soy desordenada en el manejo del dinero, si a eso le sumo que accedo a dinero en el sistema a tasas de interés altísimas sin ser consciente, y entonces me llegan unos extractos altísimos que abonan un poquitito a capital, y la mayoría son intereses, y todo ese dinero es el que yo he producido, pero le sumas a eso el hecho de que te cuesta un montón recibir, porque es una programación que no tienes, porque aprendiste fue a dar y dar y dar y dar, porque siempre nos dijeron que era mejor dar que recibir. Entonces se produce un desbalance. Imagínate en toda esa mezcla, ¿cómo no va a pasar que 8 de cada 10 personas tengan el patrón de la deuda? ¿Sí? Aquí dice Ligia, como los latinos en general tenemos malos hábitos. Y de eso se trata, hacernos cargo. O sea, lo que a mí más me enamora y me apasiona de todo este proceso es que siempre veo el 100% de los casos de las personas que se hacen cargo, ven un cambio, logran algo, transforman algo. A mí me ha dejado eso verificar con números y con estadísticas que todos podemos hacerlo. Sí, que es un tema de todos tenemos la capacidad de hacerlo, solo significa entrar en la experiencia. Vea tan bonita, Ana, dice, me encanta la energía de las dos, me cambió el día. Es que lo que tú puedes ver en nosotras es porque está brillando en ti, entonces si te cambió el día, no fuimos nosotras, eres tú que tomaste la decisión, así como nos está diciendo Nata, tomemos la decisión ahora también de no tener deudas. Y mira que lo que tú dices es cierto, y yo lo voy a complementar un poquito como con mi trauma, ¿no? Como con lo que vine a trabajar a nivel espiritual, y es mi trauma de abandono.
Entonces, cuando uno tiene trauma de abandono y tiene tanto dinero, o sea, es un imán del dinero, ¿qué pasa? Con mi dinero, yo lo que quiero es empezar a salvarle la vida a todo el mundo para sentir que me quieren y que soy importante para ellos. Eso es de manera inconsciente. Quiero hacer como harto énfasis ahí. Eso no es que uno lo haga de manera consciente. Es más, una expareja me decía, es que usted me quiere comprar solucionándome la vida. Y yo le decía, ay, pero cómo es de desagradecido. O sea, yo queriendo ayudar y diciéndome que yo tan metida. Y realmente, ya después de todo mi proceso evolutivo, dije, claro, eso era lo que pasaba. Entonces más me endeudaba, interferían procesos de otras personas y la comprensión de toda esa información llegó a mí cuando acepté mi trauma. Venga, tengo este trauma, tengo que trabajar esta lealtad con mi familia, tengo que trabajar este pensamiento, este miedo al dinero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y cuando yo empiezo a decirle a mi cerebro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empiezan a llegar las personas correctas con la información correcta que yo siento afinidad y sincronía, empiezo a verificarla. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer en este momento, porque hay muchas preguntas ahí, ¿cómo, cómo? Pero bueno, tú que ya eres experta nos puedes regalar como unos tipsitos, porque dicen, ¿qué? ¿Cuáles son esos pasos? Algunos pasos para empezar como a Sí. enrutarnos y obviamente que te empiecen a seguir, cliccito acá, empiezan a seguir a Natalia Barón Oficial, comparten la cuenta de ella, mientras ella nos va regalando unos Qué tipsitos aquí. linda, Lili, pues tocaste el punto clave. Claudia Bernal dice, eso me pasa a mí, tanta culpa, necesitaba esta información, todo lo que dices es como, como que soy yo, ¿no? Pero Sí. ya no eres tú, somos todos. O sea, este es un aprendizaje que para la mayoría de las personas, o sea, para la gran mayoría de las personas, porque el dinero es una herramienta que vino a nuestra experiencia humana a permitirnos evolucionar en lo espiritual. O sea, es una cosa súper profunda. Creemos o todos empezamos pensando en que esto es de comprar, tener, gastar, pero llega un momento en el que empezamos a hacernos preguntas más profundas y a ver cosas más importantes y ahí nos damos cuenta de todo lo que se trata de esto. Y al final entonces la buena noticia es que definitivamente sí te puedes hacer cargo. Quiero contarles algo y la razón, digamos, por la que con Lili decidimos hacer esto para su linda comunidad es porque la próxima semana yo voy a tener un reto, un desafío, se llama Desafío 4x4 y es que estés conmigo 4 días en vivo para poder pagar tus deudas 4 veces más rápido. Es decir, voy a compartir contigo en un entrenamiento en vivo, que es 1 hora el lunes, 1 hora el martes, 1 hora el miércoles, 1 hora el jueves. Es gratuito, es un regalo para la comunidad de Lili. O sea, también quiero que sepas esto porque en este ejercicio de despertar conciencia yo me voy haciendo cargo de cada una de las dimensiones del dinero, ¿no? De la vida. Me hago cargo de las relaciones, me hago cargo del dinero y voy como reconociendo cómo progresar en cada tema. Y este espacio está específicamente diseñado para quienes definitivamente quieren decidir como ya me voy a hacer cargo del tema del dinero, tengo deudas hoy y ya no quiero más esto y voy a empezar. Y ese empezar tiene que ver con estar en el desafío 4x4. Una persona de mi equipo va a poner ahorita acá en los comentarios un enlace o en la bio de Instagram está el link para que te puedas registrar, es gratuito. Y el propósito es que podamos en este espacio juntos esos 4 días, 1 hora por día, reconocer, uno, cuál es el patrón que te hizo manifestar este resultado. 2, cómo puedes transformar eso. 3, cuáles son los números. Es decir, cada día vamos a hacer algo juntos y vas a salir con un logro. Un logro que en la sumatoria te va a dar la conciencia para reconocer cómo hacer esto real para ti. Pero quiero decirte algo y es que tengo muchísimos testimonios en mi comunidad de que esto funciona. Y yo misma soy el primer testimonio de eso. Cuando tú entiendes esto, te apasionas por esto, porque es como que ya sabes que no depende de nadie más si no eres tú. Y entonces en eso que me pregunta Lili de cuáles serían esos tips, entonces quiero que empieces desde ya, ahora, en este momento aquí, a tomar una decisión. O sea, toda decisión se concreta con un acto, ¿no? Y el acto para mí hoy decirte sería inscribirte al reto. Entonces, si tú te inscribes al reto, lo que va a pasar es que te va a llegar un correo de confirmación, nos vamos a conectar estos 4 días de la otra semana. En este desafío 4x4, lo que vamos a vivir juntos es este proceso de conciencia sobre el patrón de la deuda. ¿Para qué? Para aprender cómo sanarlo, cómo romperlo, cómo transformarlo. Y que al tener tú la conciencia más las herramientas de cómo, más digamos, como el aprendizaje que hay detrás de vida, es decir, la transformación que toda esta experiencia tiene para ti, pues en esa mezcla tú des un salto y hagas un cambio. Y ese es el gran propósito de todo esto. Aquí está escribiendo, Lili Víctor. pone aquí en Instagram y está Víctor. Víctor hace parte de mi equipo y está poniendo acá como el enlace directo para quienes se quieran inscribir al reto.
porque lo que Lili, tú estás haciendo con esta comunidad es impresionante, despertando conciencias, mostrando que hay nuevas posibilidades, pero sobre todo inspirando con tu propia vida y esto que tú cuentas de cuántos años duré yo en esta experiencia y solo hasta los últimos 3 o 4 años. Bueno, un poco también así fue la mía. Tú dijiste algo ahorita súper importante y es que sanar el estrés que nos produce tener dinero por las historias de las familias de las que venimos es parte del proceso inconsciente que nos permite manifestar otro resultado. Porque imagínense dónde está la no coherencia cuando yo quiero dinero, pero dentro de mí tengo mucho miedo al dinero. Entonces, mi mente inconsciente no va a permitir, claro, mi mente inconsciente no va a permitir que yo tenga algo a lo que le tengo mucho miedo, porque su función principal es la supervivencia. Por ende, ella te va a cuidar de lo que sea peligroso para ti. Entonces, lo primero que habría que hacer sería sacar el dinero de la categoría de peligro, 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 malo, negativo, Daña la algo gente. abuso del poder, corrompe a la gente, te aleja de Dios, o sea, cualquier creencia que tú hayas asociado del dinero negativa y poner el dinero en un lugar de, el dinero es bueno, es una energía de amor, es una bendición, es una energía de posibilidades, me da libertad, me da uso del poder, si yo uso un poder consciente puedo ayudarle a mucha gente, me da muchas cosas buenas y todo eso permite el cambio. Entonces lo que vamos a hacer en esos 4 días es recorrer todo lo que significa la transformación en el patrón de la deuda para que tú puedas tomar esta decisión. El reto es gratuito y lo único que tienes que hacer es inscribirte y obviamente desde ahí participar. El caso tuyo, Lili, es un ejemplo de cuando alguien elige hacerlo y definitivamente sostiene esa decisión, pues toda la magia que ocurre. Yo te quiero también felicitar y reconocer porque tienes una comunidad increíble. Lo que estás haciendo es también súper inspirador y me encanta que podamos unirnos para compartir esto pues con nuestras comunidades. Es un regalo maravilloso. ¿Y sabes qué? Han habido varias personas que, digamos, me han inspirado en este tema económico. Voy a empezar a cambiar la palabra financiero, Por económico. favor. Entonces, una de ellas es Claro con Caro, que está aquí conectada. Y mira, es una persona que también en toda su trayectoria es un imán del dinero, sabe hacer dinero, enseña a hacer dinero y quiere ayudar a muchas personas. Y dice, qué hermoso que hagas eso por la comunidad. Pásanos la info para compartirla. Clarit, yo creo que podríamos armar como un live entre las tres para hablar de economía, o sea, femenina. ¿Por qué? Porque finalmente los hombres tienen una energía femenina y las mujeres también somos, digamos, como las que tenemos la fama de saber administrar, pero también somos las que más gastamos. Entonces, qué bacano, 3 mujeres hablando de cómo lo hicimos, cómo conectamos con la abundancia, con la prosperidad y bueno, seguir invitando a más personas a este reto gratuito. Es Gratuito. gratuito. Eso Porque también es importante. Sí, mira, llega un momento en el propio proceso de quienes hacemos esto, en el que sentimos que hemos recibido tanto, o sea, de verdad nos sentimos tan agradecidos por todo lo que hemos recibido, por todas las personas que hemos conocido, por toda la transformación de la que hemos sido, digamos, resultado, que es momento de entregar y de devolver, ¿no? Y gran parte de esta devolución al mundo para mí tiene que ver con esto. El desafío 4x4 está pensado en un momento. Voy a hablar de Colombia y de nuestros países latinos, porque nuestras comunidades hoy son latinas, donde nuestras experiencias con los gobiernos, la economía, todas las cosas que están pasando alrededor, están moviendo el piso de las personas. Y si yo no estoy en mi centro total, en mi conciencia total, haciéndome cargo de todo mi poder, es súper fácil que todo lo que he construido pues, se desbarate en un día. ¿Sí? Es como que yo digo, se movió el mundo y si yo no estaba bien consciente de mí, bien parado, se desbarata todo lo que yo he construido. ¿Y por qué tendrías que vivir esa experiencia como un punto de quiebre en tu vida si tú por conciencia podrías entrar en el proceso? Y esa es mi invitación, o sea, yo al final puedo generar un cambio en mi vida o por conciencia, que significa decir, antes de que yo esté en un proceso de embargo, pues ven y me hago cargo de las deudas, antes de que esté a punto de declararme líquido y ya sin dinero y obviamente como en estas experiencias, digamos que el sistema pone como posibilidades cuando en insolvencia y todas estas leyes, pues ven y me hago cargo del dinero, pues es mejor hacerlo en conciencia. Y esa es la invitación. La conversación del dinero es algo de lo que hoy no podemos salirnos y por eso se trata de hacerlo de la mejor manera. Y bueno, esto es algo en lo que yo llevo muchísimo tiempo trabajando. He desarrollado un método, tengo muchos testimonios, una comunidad y todo esto hace parte pues de que este también ha sido mi aprendizaje de vida. Entonces, por eso me encanta poder compartirlo y más con una comunidad tan linda y tan llena de amor como la que tú has construido, Lili. tan bella, Minata, ¿verdad? Que son verificaciones. Empezamos a trabajar en nosotros y empezamos a atraer por resonancia, por nuestra energía,
La energía se comunica por vibraciones, por ondas, por frecuencias. Personas en esa misma vibración. ¿Para qué? Para seguir este camino de evolución donde conectamos con el amor, la tranquilidad, la felicidad y nos damos cuenta que sí es posible alejarnos de la queja, el reclamo, el sufrimiento, el victimismo, totalmente. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues entrenándonos, practicando, verificando, haciendo, no escuchando y quedándonos ahí. Total. Caro, de la cuenta Claro con Caro nos dice, estoy lista, entonces voy a cuadrar ahí el live para que nos unamos las tres. Por acá también nos están diciendo, danos unos tips. Lo que pasa es que mira, o sea, ella nos puede regalar aquí uno o dos tips y de hecho lo va a hacer porque sé que es muy amorosa, pero en el entrenamiento que es gratuito, son 4 días resolviendo todos estos procesos que necesitamos para conectar con la abundancia. Soy testimonio de que cuando tú empiezas a trabajar en ti, en tu espiritualidad, en toda esta información, reconociendo cuáles son nuestras creencias limitantes con el dinero y qué es lo que nos está frenando un poquito, porque todos estamos conectados con la abundancia y la prosperidad, entonces los cambios son casi que inmediatos. Pues a mí la vida me cambió en una semana. Nata, mira, te voy a contar a ti y a las personas, pero yo sé que muchos ya conocen esa historia, que mi primer contacto ya nuevamente con la abundancia fue cuando decidí cortar esa forma de ayudar a las personas creyendo que era buena La económicamente. inteligencia. Exacto, dejé de interferir en los procesos de los demás. Y en ese momento dejo de interferir en el proceso de los demás con la persona que más interfería, digamos, decide alejarse de mi vida, me pareció perfecto y acepto porque nadie es de nadie y todo es maravilloso, y mi economía empieza a fluir a los 8 días, a los 16 días, 15 días pues, porque es que lo contaba con muchísima emoción. O sea, yo fui a entregar un carro Spark económicamente todavía muy apretada, pero espiritualmente plena, tranquila, en aceptación, en comprensión, valorando todo lo que había aprendido con mis errores, asumiendo mis resultados y diciendo, "Uf, de esta salgo con todo lo que ya puedo observar". Y a los 15 días ya tenía una camioneta Equinox, sabiendo que 3 meses antes había ido a cambiar un Spark por otro, porque ya estaba muy trajinadito, le había tratado mal porque hacía parte de mi desfogue, de la quiebra que había tenido cuando siempre había sido tan abundante. Pero como ya había comprendido, ya amaba mi carrito chiquito y lo iba a cambiar por otro para cuidarlo, para consentirlo, la vida me dijo, en el crédito me dijeron, no, no estaba aprobado. ¿Yo qué hago? Con la información que tengo, todo es perfecto, en mi mundo todo es perfecto, y acepto, no hay problema. A los 3 meses decido entregarlo y quedarme ya sin carro, no lo necesitaba, podía pagar taxi, mi novio tiene carro y moto, o sea, no, era perfecto. Voy a entregarlo y entonces en ese momento suceden 2, 3 milagros, porque son milagros Total. que fueron creados por mi paz y me dicen, ven, volvamos a hacer el crédito a ver si de pronto. Y entonces un crédito que hacía 3 meses de 30 o 40 millones me habían negado, a los 3 meses me lo aprueban por 105 millones de pesos y el carro valía 104 millones de pesos. Entonces yo decía, si fluye es por ahí, porque mi comprensión, mi energía y la información que me va a llegar va a hacer que yo no deje de pagar este carro. Así que si todo fluye, por aquí es. Y si no fluye, sabré decir, no es el momento. Pues me falta un año para terminar de pagarlo. No, Y como te digo, como empecé el live, soy multimillonaria porque si tengo más de 3 cuentas y en cada una tengo más de 1 millón, soy multimillonaria. me encanta. Me encanta y tú dijiste algo que es tan real y es que ocurre sin que tú sepas cómo. Es decir, tú tomas la decisión, te haces cargo, empiezas a sanar y viene a ti el resultado. Es decir, aparece una persona. Nosotros tenemos en nuestro Excel que utilizamos en la comunidad un espacio que André, que es la persona que me acompaña en las mentorías, puso y es como regalos del universo. Porque la gente tiene como ingresos, ¿no? Me gano por acá tan comisiones, rentas y aquí ponemos regalos. Que tú nunca Sí. sabes si viene una persona que hace mucho te debía y te paga, o por allá tu abuelita te dice, ay, mire, yo antes de morirme le baja la herencia en vida y pum, te gira la plata, o un montón de Sí, sí. pero todo eso tiene que ver con la energía en la que tú estás vibrando. Y por eso todo lo de la deuda es simplemente un aprendizaje. Quiero que se queden con esa verdad absoluta que he verificado tantos años haciendo esto, para que puedan confiar y decir sí y empezar el proceso. O sea, ese es el punto de fondo. Confiar. Nata, alguien escribió acá, cambió de carro y se quedó con otra deuda.
Esa parte me gusta mucho porque la voy a contar y tú me vas a ayudar a explicarla porque yo de temas financieros no sé. Pero yo tenía un Spark y pagaba una cuota de 800.000 pesos y dividí la deuda en 6 años. Ok, Durante la quiebra me tocó extender esa deuda a 9 años ok, y pagaba ya 500.000 pesos mensuales. ok, Cuando yo fui a entregar el carro, me faltaban 5 años de esos 9 para pagarlo y pagaba cuotas de 500.000. Ahora, la cuota me subió, pero ya en la comprensión llegó el dinero para cubrir una cuota más alta. Esta camioneta estaba solamente pues a 4 años y ya me falta un año para pagarla. O sea, ¿cómo poder explicar esto a las personas para que se den cuenta que lo que hice fue un negocio? O sea, no me metí en otra deuda, el universo también se movió con mi energía y con todo para salirme de la otra que hubiera sido casi imposible. claro, pues mira, digamos que a mí me pasan varias cosas con esto y esto puede ser algo bueno para los que están hoy acá conectados cuando Sandra Patricia dice mi economía está muy mal, Luce dice yo quiero estas manifestaciones y aquí hay varios que nos dicen como tengo deudas o debo esta plata, miren, hay varias cosas. Lo primero es que dentro del reto, quienes completan el reto, es decir, quienes asistan a las 4 sesiones del reto, al final van a tener la opción de abrir una conversación para un diagnóstico individual. Y hay una razón para eso y es que la decisión para cada persona adecuada o no, pertinente o no, en este momento o no, es muy individual. Es decir, no siempre todas las, como los principios de haz esto, aplican igualito para todo el mundo. Yo por eso, de hecho, la mentoría que yo hago en este tema se llama Mi Fórmula Imperfecta, que es perfecta para mí. Porque es mi fórmula según quien yo soy y no para todos aplican las mismas cosas. Eso como para decirte que cada uno de ustedes va a encontrar su propia fórmula frente al dinero que funcione, ¿sí? Eso es súper importante, porque si no entraríamos en una conversación de tener casa propia, no, pero pagar por 15 años intereses o mejor pagar arriendo y poner esa plata a producir y todo eso tiene un montón de fondos que no son solamente los intereses, ese es un tema de la deuda, sino que está muy asociado al componente emocional. Hay personas para quienes tener su casa propia significa todo en lo emocional y solo por el nivel de confianza que les permite, lo que les hace sentir, solo por lo emocional, compra tu casa, ¿sí? Pero otra persona podría decir, no, a mí eso no me significa nada en lo emocional y yo prefiero coger esos 300 millones y ponerlos en la bolsa y entonces son distintas maneras según quién yo soy. Entonces, desde ahí necesito buscar mi propia fórmula. Y las deudas, solamente como para cerrar con esta metáfora, son como un cuchillo. Imagínate que un cuchillo en las manos de un chef produce algo delicioso, ¿no? Algo que todo el mundo se deleita, algo espectacular. Pero un cuchillo en las manos de un asesino produce un desastre total por el que mucha gente sufre. El cuchillo es el mismo. La pregunta es, ¿cuáles son las manos que están detrás? Hoy hay opciones, hoy, de hecho, esta mañana estaba en un espacio donde tú puedes acceder a crédito en Estados Unidos a 0%, por ejemplo. Y tú puedes decir, si yo tengo dinero del banco a 0% y lo puedo poner a rentar, pues es negocio para mí. Podría ser para ti, según quién tú eres, ahí está la mente detrás de la deuda, o podría haber otra persona que con un crédito, aunque sea al 0% el primer año, se vuelva loca y luego termine, si me entiendes, tomando una decisión que le cambia todo. Depende mucho de la conciencia con la que tú lo haces. Entonces, por eso, más que atreverme aquí a decirles a todos, hagan todos esto o todos lo otro, la invitación es aquí a hacerte cargo de tu aprendizaje, tus números, tu resultado, porque mira lo que está, la interpretación que tú le diste a tu experiencia con la camioneta, por el momento que estabas viviendo, por el proceso y lo que ha significado para ti, no sé, llegar a dar tus conferencias en tu camioneta o llegar a tus espacios de trabajo en tu camioneta, pero para otra persona puede no ser así y de todas maneras se vale, pero para ti ha sido digamos que la excusa perfecta para producir un dinero, para ahorrarlo, tener ahí un patrimonio, porque al final tu carro sí produce gastos, pero también es un patrimonio que tienes ahí. Y si no, al final de pronto ese dinero se hubiera diluido y no tendrías ni carro ni el dinero ahorrado. Tantas cosas que hay detrás. Por eso me encanta es que cada uno de ustedes aprenda lo necesario para hacerse cargo y tomar sus propias decisiones en conciencia. Porque parte de lo que me pasa es que no sé, ¿lo hago o no lo hago? ¿Está bien o está mal? ¿Es bueno o es malo? ¿Me servirá o lo que estaría haciendo es cometiendo el error de mi vida que, mejor dicho, me va a costar lágrimas en el futuro? ¿Cómo puedo reconocer eso? Tengo que aprender de esto. Y este espacio es un inicio absolutamente poderoso para hacerte cargo de del primer patrón por sanar, que es el patrón de la deuda. Entonces la invitación es a entrar en el tema. ¿Va a ser tiempo tuyo? Sí. ¿Me vas a regalar a mí 4 horas? Sí. No te quiero ver en el reto mientras vas manejando el carro, ni mientras estás haciendo el mercado. No te quiero sentado en tu computador, presente, para que puedas recibir todo lo que te voy a entregar y eligiendo sobre ti, sobre lo que va a significar esta experiencia, pues para que puedas aprovechar este regalo que a través de Lili te llega.
Se me fue tu audio un momento. Se me fue tu audio. Es que habían perritos, entonces lo pausé para que no se escucharan y no nos interrumpieran porque estaba embelesada con la información que estabas diciendo. Te decía que mucha sabiduría en eso que dices de la mente detrás de la deuda. Es impresionante, porque precisamente, mira, mi carro ya está a un año de pagarse, con el otro todavía estaría pagándolo. Fuera de eso, este carro en este momento, si yo lo entregara al concesionario, tengo ganancia, que eso nunca había sucedido. Los carros subieron. Los ¿Verdad? carros subieron y entonces, mira que a mí me pasan las cosas buenas porque yo estoy vibrando con, no hay nada bueno ni malo, o sea, me pasan cosas positivas porque estoy vibrando en lo positivo. Y ustedes pueden cambiar su vibración así. Entonces, es un complemento maravilloso. Este reto, por ejemplo, aquí alguien decía, espere, verá, pero no tengo deuda, pero quiero potenciarme. Por supuesto, o sea, maravilloso. Mira, Además, porque no si tienes no tienes deuda, deuda, me encanta eso, Lili, voy a hacer referencia a ese comentario, porque puedes tener otro patrón. O sea, lo que te eso. voy a enseñar la otra semana es sobre un patrón, que es la deuda, pero los principios se aplican sobre cualquier patrón, porque son los mismos principios de manifestación de otro resultado. Una persona puede tener el patrón de que gasta mucho, gana mucho, se lo gasta todo y no le queda nada. No tiene deuda, pero tampoco está viviendo, digamos, en excedentes o haciendo crecer su patrimonio, y ese puede ser otro patrón. Entonces, igual para ti también funciona. Y es que te voy a contar algo. Hay una persona muy cercana a mí que no tiene deudas, pero tiene, o sea, no tiene abundancia. O bueno, no tenía abundancia porque ya está conectando con su abundancia con toda esta información y no tenía deudas. Pero el hecho no es que no tengas deudas, el hecho es comprender qué es lo que significa realmente el dinero, qué es la abundancia, qué es la prosperidad, qué es la riqueza, cómo lo podemos manejar desde nuestro proceso evolutivo. Entonces, personas que han trabajado en su espiritualidad saben que aquí les estamos diciendo cosas totalmente reales. Y hay algo que sí no estoy de acuerdo que dijiste, y es regálenme una hora de su tiempo cada día. No, señora, es que no se lo tenemos que regalar, la tenemos que invertir, tenemos que tomar esa decisión, Dios mío. O sea, tomar este regalo, pues quiero decirles que yo voy a estar ahí, por supuesto. Y ese entrenamiento va a ser por Zoom. Ah, mira, Sí. aquí dice mi amor hermoso, dice, yo tampoco tenía deudas, pero los ingresos muy limitados, ahora tengo buen flujo de dinero. Ah, a esa experiencia me refería, mi amor, sino que no quería echarte al agua. Está hablando del amorcito, eso está muy bien, quiero hacerlo ya. Sí, sí, Debe sí, ser un ahí gran vamos a estar. hombre para estar con tremenda mujer, o sea, eso sí lo tengo súper claro.